Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a continuar con una parte del tema anterior, ¿no? Que eran sobre los procesos de la farmacocinética. Ya habíamos visto anteriormente lo que era, de qué trataba la absorción, ¿no? Liberación y absorción de los medicamentos dentro de nuestro organismo. Ahora vamos a tratar sobre la distribución, su metabolismo y su excreción dentro del organismo, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de distribución, nosotros nos estamos refiriendo a la repartición del fármaco, ¿no? Cuando ingresa, cuando se absorbe, mejor dicho. ¿Se acuerdan ustedes en la clase anterior que habíamos hablado de que nosotros nos administramos el medicamento, entra a nuestro estómago y por acción de las enzimas y también el pH del estómago se libera el principio activo, ¿no? Entonces se puede absorber a nivel del estómago o también se puede absorber a nivel intestinal fármaco. Entonces cuando este fármaco se absorbe ya y para llegar a todo, a repartirse en todo el organismo, ¿no? Entonces hablamos de la distribución. Entonces la distribución viene a ser el reparto del medicamento por el torrente sanguíneo desde su zona de absorción hacia los distintos órganos y tejidos, ¿no? Donde obviamente va a realizar el efecto por el cual ha sido administrado y también su eliminación. Pero hay factores que van a determinar en la distribución o reparto de este fármaco, ¿no? Por ejemplo, las características físico-químicas de un fármaco, puede ser su tamaño, su liposolubilidad, su ionización. También influye lo que es la fijación o la unión a las proteínas, el flujo sanguíneo, la permeabilidad capilar en órganos y algunas barreras corporales, ¿no? Como les mencionaba, pues hay órganos que están más irrigados que otros, entonces donde hay mayor irrigación va a llegar a una mayor concentración del fármaco, ¿no? Como por ejemplo el corazón, ¿no? Los riñones, y hay órganos donde son poco irrigados y obviamente pues van a llegar poco proporción o poca cantidad de fármacos. Pero también influye no solamente que el órgano está bien irrigado, sino también influye la cantidad de tejido adiposo que puede tener el órgano. Por ejemplo, hablamos pues de estos tejidos adiposos. ¿Por qué? Porque sabemos por clases anteriores y las que ustedes han tenido en semestres anteriores, de que hay fármacos que son liposolubles, pues no, y tienen mucha afinidad para poder atravesar la membrana plasmática. Los que han hecho su tarea ya deben de entender que la membrana plasmática es liposoluble y permite atravesar más fácil a este tipo de fármacos. Entonces, como el fármaco es liposoluble y hay órganos que nosotros tenemos que están cubiertos de repente por mucho tejido adiposo, estos fármacos penetran a esos tejidos adiposos y se acumulan también ahí, ¿no? Los cuales pueden ser beneficiosos para algún tipo de enfermedad o perjudicial también, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de distribución de los fármacos en la sangre? Hay fármacos que están unidos a proteínas, hay fármacos que están disueltos en el plasma y hay fármacos que están unidos a células sanguíneas, ¿no? Entonces, el fármaco se transporta de tres maneras distintas: unido a proteínas libres o también unido a los glóbulos rojos o eritrocitos. Cuando hablamos de los fármacos libres, entonces es el fármaco pues que en realidad va a realizar el efecto deseado, ¿no? Es el que tiene la actividad farmacológica, farmacológicamente activa. Entonces, cuando nosotros tomamos un fármaco, este fármaco no va a realizar su acción en un 100%, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Este fármaco ingresa a nuestro organismo y se va a dividir en dos. O de repente una porción del fármaco va a quedar libre, mejor dicho, para realizar el efecto deseado y la otra mitad se va a unir a las proteínas. ¿Y para qué se unen las proteínas? Para guardar, ¿no? Para reservar.
porque solo una pequeña porción del fármaco que ha sido administrado es la que va a realizar el efecto, ¿no? Entonces, por eso el fármaco libre es aquel que va a realizar el efecto deseado, es el que tiene la actividad farmacológica, es el que se va a difundir o distribuir en todos los tejidos, ¿no? Este fármaco está disponible para el metabolismo o la distribución y eliminación. Entonces, este va a ser el fármaco libre, el que se va a unir a los receptores de la membrana. Eso también ustedes han hecho en su tarea, ¿no? Entonces, la membrana contiene receptores en los cuales se van a unir algunos fármacos y estos son los fármacos libres que se van a unir a ellos para realizar el efecto deseado. En cambio, los fármacos que se unen a las proteínas plasmáticas son aquellos que se van a guardar, se van a reservar, van a sufrir metabolismo, metabolismo, excreción, no, van a estar de reservas. ¿Para qué o cuándo se van a liberar? Cuando el fármaco libre se vaya terminando, se vaya acabando, entonces este fármaco que está unido a las proteínas se va desprendiendo de ellas y se va convirtiendo en fármaco libre, ¿no? Pero se separan o se disocian de una manera lenta. Entonces, los fármacos unidos a proteínas no sufren de metabolismo ni tampoco de excreción, sirven como reservorio, ¿no? Entonces, ¿tienen acción farmacológica? No, porque están unidos a las proteínas, están guardaditos. Cuando están unidos a las proteínas no tienen una actividad farmacológica. ¿Pueden causar algún daño? No. No cruzan ni siquiera la barrera hematoencefálica, ¿no? Porque están guardaditos. En cambio, el fármaco libre sí. ¿Cuáles son las proteínas plasmáticas a las que se unen estos fármacos? Hay varias, ¿no? Albúmina, glicoproteínas, lipoproteínas, las globulinas, dependiendo. A la que más se une es la albúmina, son las proteínas las que más se unen los fármacos. Por eso es que en algunos casos, cuando hay enfermedades como por ejemplo el cáncer, ¿no? Llegan a poder medir los niveles de proteínas que tienen las personas que sufren estas enfermedades. ¿Por qué? Porque si su nivel de albúmina es muy bajo, entonces cuando se le administre un fármaco, la porción de este fármaco que debería guardarse unido a la albúmina no va a ser la adecuada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tiene mucha proteína o mucha albúmina a la persona en su organismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se le da así el medicamento, entonces la porción de fármaco libre que va a haber en él, en esta persona con cáncer, va a ser mayor. Entonces puede provocar una toxicidad o una muerte en el paciente, ¿no? Entonces, por eso le hacen le hacen exámenes o análisis de niveles de albúmina previo a la administración de algún medicamento. En el caso que tuviera la albúmina baja, pues se le administra, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen en la unión a las proteínas plasmáticas? Pues hay varios. Entre ellos tenemos la edad, ¿no? Como los recién nacidos o los ancianos. En los recién nacidos hay menor unión a proteínas plasmáticas y hay mayor fracción libre del fármaco, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado por eso cuando se le administra algún medicamento sin prescripción médica a un bebé o un recién nacido, ¿no? Ya sabemos por qué, porque hay menor proporción, menor porcentaje de proteínas plasmáticas. En los ancianos también, ¿no? Ya muchas veces algunos órganos de ellos están fallando y puede haber una mayor o menor concentración de este tipo de proteínas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el recién nacido y con los ancianos. Durante la gestación, pues sabemos que todo está alterado en la mujer gestante, ¿no? Debido a esas modificaciones hormonales que existen. Entonces, también va a estar, pues, la farmacocinética de los medicamentos va a estar alterada, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la cantidad, la concentración de fármaco que se le administre a la gestante. También hay una menor unión a proteínas plasmáticas. Y los factores patológicos, como les dije, ¿no? Cuando hay reducción de albúmina o cuando hay un aumento de la misma. Entonces, en cualquiera de los dos casos, pues,
no es, hay que tener mucho cuidado al administrar al paciente este tipo de, eh, cualquier tipo de fármaco, ¿no? Porque puede provocar una toxicidad o de repente no puede provocar el efecto deseado, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso que hay un aumento de albúmina, si hay mucha proteína o mucha albúmina, que es lo mismo, entonces el fármaco que ingrese se va a unir a las proteínas en mayor proporción. Y la parte o la fracción libre que es la que ingresa y va a realizar el efecto deseado, pues no lo va a realizar, ¿no? Porque hay en menor cantidad. Y va a haber mucho medicamento pues guardado o reservado. Hay distribución a través de la barrera placentaria y barrera hematoencefálica. Entonces también se distribuye o se reparte no solamente en la madre, ¿no? Sino también cuando se está gestando, sino también puede atravesar la barrera placentaria y llegar una pequeña proporción del fármaco al nuevo ser, ¿no? Provocar algún tipo de daño. Generalmente esto se da cuando son tratamientos pues de más de 1, 2, 3 meses o la paciente padece de algún tipo de enfermedad, ¿no? Como por ejemplo tiroides, diabetes, hipertensión, ¿no? Entonces ahí hay un mayor riesgo de que el medicamento pueda atravesar pues las barreras placentarias. Luego hablamos de lo que es el metabolismo de los fármacos. Hablamos de metabolismo o biotransformación, ¿no? De los fármacos. Este metabolismo se metabolizan o se biotransforman o se transforman, ¿no? En nuestro organismo. Esto se da por acción de algunas enzimas. Entonces, es un conjunto, el metabolismo o transformación es un conjunto de modificaciones químicas que va a experimentar el fármaco, ¿no? Obviamente, como les dije, por acción de algunas enzimas del organismo. Entonces, cuando estos medicamentos que han ingresado a nuestro organismo se transforman o se modifican, van a dar como producto unas sustancias a las cuales se les llama metabolitos. Estos metabolitos pueden ser activos o pueden ser inactivos. Cuando hablamos de metabolitos activos son aquellos que tienen propiedades farmacológicas. Cuando hablamos de metabolitos inactivos son aquellos que no van a poseer una acción farmacológica ni terapéutica. ¿Mm? Por ejemplo, en otros casos, las sustancias principales no tienen una actividad farmacológica, pero se vuelven activos en el proceso de biotransformación. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, a estos tipos de fármacos se les llama profármacos, ¿no? ¿Qué son los profármacos? Los profármacos vienen a ser medicamentos que en su composición original, ¿no? Están como metabolitos inactivos, o sea que no tienen una actividad farmacológica, sino que cuando recién ingresan a nuestro organismo, se convierten en metabolitos activos. Por ejemplo, cuando nosotros, cuando hemos visto algún paciente, un familiar, ¿no? O hemos escuchado que se les ha subido, se les ha elevado la presión, ¿no? Están con presión elevada. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Los auxilian poniéndoles debajo de la lengua un captopril. ¿Alguna vez ustedes han escuchado que les han puesto un enalapril debajo de la lengua? Para la presión, profesora. ¿Cómo? Para la presión. Claro, pero un enalapril. ¿Han escuchado ustedes que le han puesto alguna vez enalapril debajo de la lengua? La mayoría no ha escuchado el enalapril, el captopril sí lo han escuchado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el captopril es un fármaco que contiene el metabolito activo, o sea que el principio activo está ahí, ¿no? Lo pones debajo de la lengua, se disuelve por acción de la saliva, las enzimas de la saliva, y se absorbe. Pero el principio activo está ahí, el metabolito está activo, ¿no? Tiene la acción farmacológica. Pero en caso del enalapril, se le dice profármaco, porque el enalapril está al principio activo, sí, pero está como decirles que estuviera dormido, ¿no? Está dormido. Entonces, no lo puedes poner debajo de la lengua porque así lo disuelvas,
no va a tener el efecto deseado, no va a actuar. ¿Dónde va a actuar o por cómo va a actuar? Cuando venga alguna sustancia y para que lo entiendan, ¿no? Es como que lo despertaran, ¿no? Despierta que vas a realizar tu acción. Ahorita te toca reaccionar, ¿no? Entonces, ahí, recién. Por ejemplo, te toman ustedes el enalapril, ingresa a su organismo como metabolito inactivo y recién cuando ingresa al estómago, por acción del pH del estómago de algunas enzimas, se convierte en enalaprilato, ¿no? Ocurre una reacción química ahí y se convierte recién en metabolito activo. ¿Por qué sucede muchas veces o por qué se dan estos profármacos? Para protegerlos, porque de repente las enzimas que contienen la saliva o el estómago en algunos casos puede degradar este principio activo y que no tenga ningún tipo de acción, ¿no? No sirve para nada. Entonces es una forma de protegerlo. Lo mismo sucede con el omeprazol, ¿no? Que también es un profármaco. Entonces, este profármaco, ustedes lo ven que, este fármaco lo ven ustedes en una capsulita con bolitas adentro, ¿verdad? Entonces, este fármaco es administrado vía oral. Entonces, recién cuando ingresa a nuestro organismo por acción del pH del estómago, se va a convertir, va a suceder una reacción entre las enzimas, el pH y todo con el fármaco que ha entrado y lo va a convertir recién en un metabolito activo. Entonces, ¿para qué? Ya les mencioné, para poder proteger el fármaco que sea degradado, ¿no? O de repente inactivado. Por eso es que se le dice que es un profármaco. El objetivo del metabolismo es favorecer la excreción del fármaco, transformarlo en metabolismos más hidrosolubles, ¿no? Esto favorece su excreción. Claro, o sea, el fármaco puede ser liposoluble cuando ingresa a nuestro organismo, pero este tipo de metabolismo o biotransformación va a provocar que este fármaco que entró como liposoluble, por todas las reacciones que haya pasado, se vuelve un fármaco más hidrosoluble. Y así de esta manera recién este puede ser eliminado al exterior. Si no, no se va a poder eliminar. En algunos casos se conduce a una inactivación del fármaco, a una activación o un mantenimiento de la actividad, ¿no? Cuando hablamos de inactivación, el fármaco se convierte en uno o varios productos inactivos. En activación, un precursor inactivo profármaco se convierte en un compuesto farmacológicamente activo, es lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Entonces, algunos los vuelven, son activos, pero los vuelven mucho más potentes. ¿Dónde se realiza el metabolismo o la biotransformación del fármaco? Se realiza en varios tejidos u órganos, ¿no? En pequeñas proporciones, en muy mínimas proporciones, y dependiendo del tipo de fármaco, puede ser en el intestino delgado, en el riñón, en la sangre, en el pulmón, en las glándulas suprarrenales, pero generalmente o en mayor porcentaje se realiza en el hígado. Ahí se realiza el metabolismo o la biotransformación del fármaco. Entonces, en el hígado se ocurre el efecto del primer paso. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo se da? Por ejemplo, nosotros nos administramos un fármaco, ¿no? Vía oral. Aquí, observen, vía oral nos estamos administrando esta pastillita que supuestamente contiene un 100% del principio activo. Cuando este fármaco ingresa al estómago, ¿se acuerdan ustedes que ocurre la liberación? Entonces, por acción muchas veces de las enzimas, ¿no? Dejan libre el principio activo y puede absorberse una pequeña proporción por el estómago y otro se absorbe por el intestino delgado. Si recuerdan ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí hemos tomado esta pastillita y por aquí se perdió un 10%. Se absorbió por el estómago. ¿Ya? Entonces, el 90% que me queda de ese principio activo se va a absorber a nivel del intestino delgado. Este 90% del fármaco que se ha absorbido por el intestino delgado va a pasar al hígado. Como observan aquí, pasa al hígado. En el hígado
por acción de algunas enzimas se van a dar varios tipos de reacciones, ¿no? Como por ejemplo reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis, conjugación, etc. Se dan una serie de reacciones con este 90% que ingresó. Si se cortan, vuelven a entrar. Entonces, cuando ocurre este tipo de reacciones, sea cual fuese, se pierde o se anula un pequeño porcentaje del medicamento. De este 90% se puede perder un 10, un 20, un 30% del fármaco. De todas maneras se va a perder dependiendo el tipo de fármaco que ingrese a nuestro organismo, ¿no? Y dependiendo su concentración. Entonces, si aquí entró al hígado el 90%, por todas esas reacciones que se han dado, se pierde de repente un 20%, ¿no? Un 20%, entonces, ¿cuánto va a salir de fármaco a la circulación? 90 menos 20 salen un 70% nada más. Exacto, ¿no? Un 70% nada más de fármaco que va a ir a la circulación. Va a ir a la circulación este 70% de fármaco. Entonces, ese 70% de fármaco que queda que está en la circulación es el fármaco disponible o biodisponible, bio porque está dentro de nosotros, ¿no? Biodisponible para realizar el efecto deseado. Entonces, cuando hablamos de efecto de primer paso, es la pérdida de un porcentaje de medicamento, ¿no? Por acción de algunas reacciones químicas, ¿no? O mejor dicho, como consecuencia de algunas reacciones químicas. Entonces, ese 70% de fármaco que quedó en la circulación, ese es el fármaco que se va a distribuir como fármaco libre, un porcentaje, y el otro porcentaje se va a unir a las proteínas. ¿Ah? ¿Quedó entendida esta parte de pérdida de un porcentaje del fármaco en el hígado? Bien, ¿cuáles son estas reacciones químicas? Como les mencioné, oxidación, reducción, hidrólisis es la primera fase. Luego de esta fase, el fármaco va a sufrir otro tipo de reacciones, ¿no? Como por ejemplo, conjugación, ¿no? Acilación. Y todas estas reacciones dependen del fármaco que se esté administrando, ¿no? ¿Cuáles son los factores que modifican este metabolismo o esta biotransformación de los fármacos? Pueden ser factores genéticos. Sabemos que cada persona tiene diferentes reacciones ante un mismo tipo de medicamentos, ¿no? Entonces pueden ser factores genéticos, pueden ser factores fisiológicos como la edad en recién nacidos o en ancianos, factores fisiológicos como la gestación de repente, ¿no? Sabemos que hormonalmente estamos las mujeres alteradas, tenemos más hormonas también y eso va a provocar pues que haya algún tipo de acción o como consecuencia pérdida de repente de un porcentaje de fármaco o que no haga el efecto deseado, ¿no? El estrés también, ¿no? El estrés también es un factor importante en lo que es la biotransformación del fármaco. Entonces, son muchos factores que pueden modificar la biotransformación o transformación del mismo. Entonces, ¿por qué también el estrés? Porque incrementa la biotransformación del fármaco debido a la mayor liberación de glucocorticoides que inducen a la biosíntesis de enzimas metabolizadoras, ¿no? Entonces, estamos tan estresados que tenemos un nivel de cortisol elevado, lo cual va a provocar que todos nuestros organismos se alteren, muchas veces la función de nuestros riñones, el corazón, el hígado. Entonces, ¿dónde se transforman o en qué órganos se transforman o biotransforman estos fármacos? En el hígado casi en un 90%, ¿no? Entonces, si va a estar alterado con un estrés que nosotros podemos estar padeciendo, entonces va a incrementar su biotransformación. Si incrementa su biotransformación, nosotros vamos a tener una menor proporción de medicamentos biodisponibles para poder provocar el efecto deseado, ¿no?
Otros factores, pues tenemos la desnutrición, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, factores farmacológicos, también vías de administración, la dosis, las interacciones farmacológicas, ¿no?, que se puedan dar entre un medicamento y otro. En casi la mayoría de fármacos que son administrados por vía oral sufren el efecto del primer paso, ¿no? Pero cuando se administra el medicamento por vía endovenosa no sufre el efecto del primer paso. ¿Por qué? Porque va directo a la sangre. No se absorbe en el estómago, no se va a absorber en el intestino delgado, no, porque de frente pasa a la sangre. Entonces, cuando es vía endovenosa no sufre el efecto del primer paso y el fármaco estaría biodisponible en nuestro organismo casi en un 100%. Por eso es que los efectos del fármaco cuando nos administran vía endovenosa son rápidos, no inmediatos. La eliminación del fármaco sabemos que son eliminados en algunos casos por vía renal, fecal, ¿no? Entonces, dependiendo también el tipo de fármaco, por vía renal se da, ¿no?, por filtración glomerular, secreción tubular, reabsorción tubular. También se elimina por la bilis, la saliva, ¿no? También lo podemos eliminar por el sudor, por los pulmones, por la leche, ¿no? Entonces, algunas veces podemos encontrar también fármacos en las uñas, en el cabello, ¿no?, muy aparte del sudor. Factores y agentes que modifican la excreción también pueden ser la edad, la insuficiencia renal, tomar muchos diuréticos, la gestación, ¿no? Son factores que pueden alterar la eliminación del